Aquí estamos, arrancamos una nueva sesión de las charlas cívicas. Todos los miércoles nos vemos aquí en la plataforma diseñocívico.com. Yo soy Domenico Di Siena, el creador de esta plataforma, y todas las semanas me acompaña una persona que nos permite descubrir nuevos mundos ligados al diseño cívico y al urbanismo ciudadano. Hoy estamos con Javier Vergara. Hola, Javier. Hola Domenico, muchas gracias por la invitación. A ti, Javier, por dedicarnos este tiempo. Ahora te vamos a conocer un poco más. Antes de empezar con las preguntas que te quiero hacer, recordar que esto también, además de emitirse en directo en la plataforma y en YouTube, es un podcast. Aprovecho para saludar a los oyentes del podcast y que al final de la sesión tendremos el sorteo para las personas que se han registrado para que puedan recibir el libro, el diseño cívico book, el Civic Design Book. Entonces, bueno, aquí estamos. Vamos hoy a conocer Javier. Simplemente, no me voy a alargar en la presentación, pero simplemente muchas personas ya te conocen como fundador y director ejecutivo de Ciudad Emergente, que se define, luego nos contará más, como un laboratorio de tácticas y herramientas para el urbanismo ciudadano, ¿no? Entonces, antes de ir a descubrir qué es Ciudad Emergente, siempre me gusta un poco conocer más la persona invitada. Entonces, te quería preguntar qué has estudiado antes de empezar la práctica profesional. Sí, perfecto. Mira, yo me formé, Domenico, como arquitecto y urbanista posteriormente. Hice un pregrado de arquitectura en Chile, en la Universidad Católica, y siempre me gustó la ciudad, siempre me encantó el tema urbano, me gustaba mucho lo humano también, y en ese sentido fui a perfeccionar mis conocimientos a una escuela de sociología, en una escuela de economía y ciencias políticas, en verdad, en Londres, en un departamento de sociología que impartía un posgrado de diseño de ciudades y ciencias sociales. Eh, entonces, desde ahí me fui formando en la mirada más de las dinámicas sociales que están detrás de la forma, detrás de los edificios, detrás de las calles, detrás de las plazas, que siempre me encantaron. De hecho, dicho sea de paso, tuve un breve periodo de aprendizaje en Italia, en Roma, y eso fue algo que me confirmó mi pasión por las ciudades. Yo encontré que el tipo de vida pública, el goce de las plazas y de la fiesta que hay en las ciudades italianas me inspiró mucho para luego lo que empecé a hacer posteriormente, que fue emprender en el tema de ciudad. Mi formación es de arquitecto urbanista, pero siempre he estado emprendiendo, impulsando iniciativas la mayor parte del tiempo en los últimos años. Sí. Y una curiosidad que siempre me parece interesante, ¿cómo ha cambiado entonces, tu visión desde los estudios a la práctica profesional? ¿Cuáles han sido los cambios más importantes, sea en tu visión? Mira, yo creo que probablemente ha pasado por varias fases. En un momento mucha inspiración de mi formación profesional. Yo creo que me llené de mucha gente, me rodeé de personas que me inspiraron mucho en el tema urbano. eh, y yo creo que eso me llevó también a tener una ambición de meterme profundamente en el tema. Y mientras más me metía, más me decepcionaba el tema urbano también. ¿Por qué lo digo? Porque el tema de la ciudad, el urbanismo, muchas veces se construyen sueños de ciudad, visiones de ciudad, de cambiar los espacios públicos, la planificación, pero los procesos de ciudad son lentos. Las ciudades se construyen en décadas, sino en cientos de años. eh, y a veces, claro, uno espera ver los resultados de proyectos que muchas veces no ven la luz. Entonces, yo diría que he pasado por periodos de mucha inspiración, mucha frustración y luego también recuperar y volver a creer en que uno como profesional puede hacer la diferencia si es que empuja las cosas
a las cuales realmente le apasionan, ¿no es cierto? Las cosas que uno cree. Eh, sí, por ahí he pasado por todos esos ciclos de alguna forma. Y en todo caso te animaste luego a emprender y a generar una práctica que aportara además una visión no tan corriente, ¿no? No tan común en todo caso. Eh, Puede ¿cómo, ser algo no cómo tan ha sido común, eso? claro. Y mira, la verdad como yo creo que el tema de la participación ciudadana, probablemente no hay tantos arquitectos que se meten en ese tema, son más bien como profesionales de las ciencias sociales, ¿no? O tan- tantos urbanistas o arquitectos, claro, se han visto interesados en eso, pero al menos desde la perspectiva en la que yo he tratado de entrar en este tema, ha sido desde la acción, desde la participación a acción. Y es tratar de- de una capacidad que a veces tenemos los arquitectos es de poder diseñar el mono, le llamamos, como el monito, la figura, Mm, la imagen, tratar de plasmar eso en algo. Y desde ahí el quehacer que al menos yo he impulsado desde Ciudad Emergente, que ya podemos hablar un poquito más de eso, es sí, tratar de bajar a tierra un tema de participación vinculada a la acción, a la transformación de la ciudad en base a proyectos que pueden ser pilotos, pueden ser pruebas, pero que ponen un poco las capacidades de la arquitectura o el urbanismo en función de la participación ciudadana, en tratar de involucrar a vecinos o a vecinas de un barrio, a personas que muchas veces se sienten decepcionados o no invitados a participar, pero a partir de la acción. Y es tratar de alguna forma, en el fondo de todo esto, de cambiar la mirada de cómo se desarrollan las ciudades. No pensar que la ciudad se desarrolla simplemente por la acumulación de capital o el desarrollo de proyectos, sino que también por el desarrollo de las personas, con una mirada más humana. Y ese desarrollo de las personas pasa también por involucrarnos, ¿no es cierto?, en la construcción de la ciudad y no ser solamente espectadores de lo que ocurre en mi barrio o en mi ciudad o en mi país, sino ser también un poco más protagonistas. Para ser protagonista, algo te tiene que motivar. Si a uno no le motiva o no ve como el resultado concreto, es difícil involucrarse. Entonces, bueno, ya me largué un poco con no, la pregunta, no, pero pero te quería preguntar una cosa, porque cuando hablamos de estos temas yo siempre me pregunto, ¿no? Porque uno te escucha y dice, es que debería ser así, ¿no? Entonces, cuál ha sido los deterrentes? Por qué ha sido tan difícil? Lo sigue siendo, ¿no? mm, Más allá de quizá de un, yo siento decirlo de una forma un poco despectiva, pero de una moda, ¿no? Que está llegando de la participación, pero mm, sigue siendo minoritario, ¿no? Entonces, mm. ¿por qué ha sido tan difícil reconocer que en la construcción de las ciudades tienen un papel fundamental los que la habitamos, ¿no? Mm. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Cómo te lo explicas? Mira, yo quizás tratando de tomar tu pregunta desde el desafío que ha sido hacer participar o dedicarse a esto, creo que uno de los grandes desafíos o las problemáticas más grandes es el tema de la desconfianza, al menos. Mucha gente no se anima a participar o no quiere ser parte de los procesos, no le importa tampoco, y es porque hay al menos en los países en los que me toca trabajar a mí, que son contextos más latinoamericanos, ¿no es cierto? Hay un nivel de desconfianza muy grande entre entre las personas con las autoridades, las personas con las instituciones. Entonces, en un contexto de desconfianza es difícil, no sé, sentirse llamado a colaborar con el vecino o con el municipio o con una empresa. Entonces, esa confianza interpersonal, al menos en el caso de Chile, México, países, no sé, centroamericanos también, es muy bajo, es como, no sé, el 12% de la gente confía en alguien que no es de su familia cercana o su círculo de amigos, o sea, el 88% de la gente desconfía. Entonces, ¿por qué me voy a sumar a algo si no creo que van a ocurrir las cosas o me van a robar o esta persona es delincuente o qué sé yo? Entonces, esa es una barrera enorme al tema de participación. Y ahora hay muchos esfuerzos por volver a recuperar
esos espacios de participación. De hecho, cuando se hacen consultas muchas veces sale como resultado queremos más espacios de participación, queremos participar más, pero también hay que recordar que está esa piedra en el camino, que es la desconfianza, y hay que de alguna manera ponerse a pensar cómo hacemos participar en contextos de desconfianza, porque la confianza cuesta mucho construirla, pero cuesta muy poco que desaparezca, desaparece muy rápido. Y en ese sentido, ya sabes que a mí me interesa mucho ahondar en la definición de esta idea del diseño cívico, que estamos un poco todavía definiendo, o en todo caso, de una forma más amplia, urbanismo ciudadano. ¿Cómo lo describirías tú? ¿A qué nos referimos? ¿A qué nos podemos referir cuando hablamos de ello? Mira, de hecho, es bonito el concepto, como lo planteas tú también, diseño cívico. Es como el diseño, no sé, uno lo podría leer de distintas miradas. Una podría ser como el diseño no experto, como las personas no dedicadas a la disciplina, sino más bien como un diseño más popular. Esa puede ser una lectura, es como invitar a alguien que no se dedica a eso a poder diseñar, ¿no es cierto? Invitar desde un niño, una niña, un adolescente, a un abuelo, un adulto mayor, personas mayores, expertos también. Entonces, en lo cívico entra de alguna manera a todos los que nos importa las civitas, ¿no es cierto? Sí. O los que somos parte de esas civitas. Entonces, una mirada es esa, como un diseño inclusivo, como si le vamos poniendo como apellidos a este diseño o otras definiciones al diseño cívico, diseño inclusivo, diseño popular. O diseño de ciudad también, como el posgrado que me tocó hacer a mí. Y el diseño de ciudades, de hecho, tenía algo de la mezcla entre la forma y lo social, ¿cierto? Entonces, en el diseño cívico también quizás podría, como lo entiendo yo, como lo miro yo, es un diseño también centrado en las personas, no solamente en la urbe, en la urbs, sino más en las relaciones humanas. Sí, sí, perfectamente, sí, sí. De hecho, eso, las relaciones humanas y en conexión, ¿no? con ese territorio que habitamos. Y bien, bien, genial. Siempre me gusta como aprovechar para que los que estáis un poco en el campo desarrollando esta práctica podáis aportar también esta visión. Ujú. Vamos a ver ahora, vamos a conocer Ciudad Emergente. Me has pasado un vídeo que me gusta, cortito, son 2 minutitos. Los vamos a ver un poco como introducción para luego que tú sigas comentándonos qué es Ciudad Emergente. Perfecto. Corría el año 2011, tiempo de revuelta y despertar ciudadano. Las calles del mundo se llenaban de multitudes descontentas. Fue entonces que formamos un equipo multidisciplinario proveniente de distintos lugares del mundo para entender las causas de este malestar, marcado por la desigualdad social, la pobreza de vínculos y la poca agilidad de los cambios en la ciudad. Conscientes de que es posible alcanzar el desarrollo expandiendo las capacidades de las personas, es que nace Ciudad Emergente. Buscamos construir colectivamente las ciudades para hacerlas más vivibles. Creemos que nuestros barrios Son mejores cuando todos nos involucramos. si nos centramos en las personas. Implementamos tácticas de corto plazo para avanzar en cambios a largo plazo en las ciudades. Construimos colectivamente acciones rápidas e incrementales que generen impacto. Medimos y levantamos datos sobre esos experimentos en terreno. Aprendemos sobre estas acciones. Generamos alianzas y contagiamos a los ciudadanos para generar cambios a largo plazo. Más de 10 países. Miles de colaboradores. Cientos de proyectos de tácticas y herramientas.
Te invitamos a ser protagonista de tu barrio y tu ciudad y crear los cambios necesarios para alcanzar ciudades más vivibles. Ciudad Emergente, construyendo colectivamente las ciudades. Perfecto, entonces, cuéntanos tú entonces ahora, el vídeo como que es, realmente nos da ya como muchas ganas de conocer más, entonces vamos a profundizar un poco contigo. Claro. Mira, el video de hecho parte con una reflexión que corría el año 2011 y es cuando fundamos Ciudad Emergente en un contexto de revueltas ciudadanas, de protestas, de ocupación de Wall Street, de descontento a nivel global. De hecho, en Chile, en España, en Estados Unidos, en Centroamérica, en África, había todo un movimiento de cambiar las cosas. Yo creo que ese descontento está constantemente volviendo a nuestro día a día. De hecho, post pandemia, en el periodo que estamos viviendo hoy día, ¿no es cierto? Vuelven también estas mismas tendencias de volver a cuestionar la forma en que se hacen las cosas. Y el propósito de Ciudad Emergente, si bien lo creamos hace 11, 12 años atrás, ¿no es cierto?, que tiene que ver con esta construcción colectiva de la ciudad, creemos que sigue haciendo sentido con una mirada probablemente más crítica aún o más urgente. Ese malestar cívico no se ha ido, ¿no es cierto?, sino que más bien yo creo que hay que trabajarlo aún con más fuerza en términos de soluciones o en términos de innovaciones, tratar de hacer un cambio. Y en ese sentido lo que Ciudad Emergente apuesta y lo que nosotros hemos hecho en los últimos años es tratar de pensar que la ciudad es posible cambiarla desde la prueba, desde la acción, desde abrir posibilidades o a través de cosas pequeñas. Pueden ser acciones tácticas, las llamamos nosotros, pilotos, prototipos, ¿no es cierto? Pero cuando esas acciones tienen una mirada de largo plazo, permiten ir avanzando de manera más incremental, de poco a poco, en ese cambio. Esa es la apuesta con la que hemos trabajado los últimos 10 años y hay cosas bien interesantes. De hecho, hemos aprendido mucho, cosas que han funcionado, otras que no han funcionado. Hay harto error o harto aprendizaje en el proceso de la construcción de proyectos de ciudad emergente, pero también hay casos muy, muy bonitos, de hecho, que los podría contar más en detalle también. Sí. Sí, sí, veamos algún ejemplo. Sí, de hecho, hay una de las primeras iniciativas que empezamos a armar tenía que ver con reunir a la gente que vive en un barrio, muchas veces no se conoce. Vive en una casa o vive en un edificio y no tienes idea quién es la persona que vive al lado de tu casa. Y lo que empezamos a hacer el año 2012 tenía que ver con volver a encontrarnos con los vecinos a partir de algo sencillo, una comida en los espacios públicos. Algo muy táctico, en verdad. Uno todos los días almuerza o come o cena, pero no lo hace con los vecinos. Y la apuesta de esta acción que le llamamos en ese momento el malón urbano. Malón es algo muy común en Chile, se solía hacer mucho, que es una convivencia donde cada uno trae algo para compartir. Esa acción se perdió mucho el hábito de hacerlo en Chile post dictadura, después no sé, el regreso a la democracia, poco a poco se empezaron a volver a construir los tejidos de relaciones entre las personas y ahí, año 2012, Ciudad Emergente, empezamos a
recuperar el concepto de los malones que existían en Chile, pero para poder construir ciudad, para poder involucrarnos de manera distinta, no en una reunión entre cuatro paredes con los funcionarios del municipio para cambiar, no sé, o diseñar un proyecto, sino hacerlo en la calle, hacerlo en un espacio público, traer algo para compartir, pasarlo bien, tener una fiesta de alguna forma, y que eso de alguna manera fuera ayudándonos en el largo plazo a construir mejores niveles de confianza entre las personas. ¿Te acuerdas cuando hablábamos al principio de la desconfianza? Este proyecto lo Sí, que busca en el largo plazo es poder aumentar los niveles de confianza entre las personas. En el corto plazo es juntarnos a comer, pero en el mediano y largo plazo es volver a creer en que juntos podemos solucionar los problemas. Y en el largo plazo hemos visto resultados. De hecho, después de más de 10 años impulsando este proyecto y escalando esta iniciativa, ya no haciéndola una vez en un barrio, sino haciéndola a nivel nacional en todo el país, el año 2017 hicimos la primera versión del Gran Malón, que fue una acción que reunió a más de 10.000 personas en más de 150 lugares distintos de forma simultánea. Fue muy bonito ese proyecto, que se ha ido repitiendo año a año. Eh, Logramos ver y medir la confianza de las personas posterior a este tipo de acciones y se aumenta cerca de 6 veces los niveles de confianza entre las personas. Si antes de un buenísimo. balón había niveles de 12% posterior a esa actividad, em, son más del 70% de las personas que confían en las personas extrañas, que no son de su círculo de amigos o su familia. Eh, Ahora, esos datos que hemos medido no han sido con grupos de control, no hemos comparado, por ejemplo, qué ha pasado con la confianza en aquellos lugares donde no se ha hecho el malón, pero lo que sí hicimos con la Universidad Autónoma de Madrid, de hecho, que es un estudio muy reciente que lo acabamos de lanzar y con un investigador que es Jorge García, de hecho, que analizó el impacto que tenían estos malones en términos de seguridad ciudadana. Es un tema que está muy caliente hoy día en Chile, al menos. Todo el mundo, la primera preocupación que tiene en Chile hoy día es el tema de seguridad ciudadana. Y acá hubo un estudio que hizo la Universidad Autónoma de Madrid de ver qué impacto tenía los malones con temas de seguridad. Y lo interesante es que aquí sí se hizo análisis de grupo de control en lugares muy, muy similares a donde se realizan estos malones, pero donde no ocurrieron, eh, y cruzado con datos de criminalidad y se reducen en los lugares donde ocurren estas actividades vecinales, donde la gente se reúne o se conoce, se reducen hasta en un 23% los índices de criminalidad en un barrio, que es bien potente como dato porque es un estudio Sí. muy granular, o sea, aquí uno sabe exactamente dónde ocurre el malón, pero también lo cruza con datos de seguridad. Se reducen las denuncias de delitos y también se reducen robos de vehículos y una serie de cosas que para el propósito de a veces de la preocupación del momento que es esta, es interesante ver el impacto que puede llegar a tener. Sobre ese proyecto, una duda me gustaría que aclararas, que es justamente dónde está exactamente, en qué consiste el empujón inicial para que ocurran Mm, esos malones, ¿no? Yo creo que si puedes claro, describir justamente ese trabajo, pues que claro. entendemos el resultado, que nos queda muy claro y seguramente súper interesante, pero creo que es interesante también entender cómo haces para activar todo eso, porque no es nada fácil. ¿Cómo Claro. reactivas esa dinámica? Sí, yo creo que ahí hay algún componente del proyecto que es la simpleza. Hay algo que es un poco el corazón del proyecto, que no es nada muy complejo juntarse a comer. Entonces, la apuesta del proyecto es que sea fácil. Y es fácil y es entretenido. Entonces, hay un componente de que te están invitando a hacer algo, pero no es lanzar un cohete a Marte. Es más bien hacer algo rico, que te guste, que tú seas bueno, donde tú puedas poner también una capacidad tuya, culinaria o musical, o relatar un cuento, o sacar fotografías, como que la actividad de la comida es una muy buena excusa para pasarlo bien. Entonces, el proyecto parte por una invitación, es una invitación a pasar un buen rato. Y estamos probablemente en la conversación vamos a discutir sobre un tema de seguridad o en el malón va a ocurrir una conversación sobre recuperar alguna zona del barrio que está abandonada o puede que ni siquiera tenga un tema, simplemente la invitación va a ser juntarse a comer y pasar un buen rato. Entonces, el,
Yo creo que el componente clave de ese proyecto, de nuevo, Doménico, es la simpleza de la invitación del proyecto y es bajar las expectativas, porque en el fondo yo te acabo de contar como resultados de confianza, de seguridad, etcétera, etcétera, pero eso no es el propósito inicial del proyecto como tal, sino que la invitación es a juntarse a conocerse Ya. y comer. Ahora, tiene todas estas derivadas más sofisticadas desde la mirada del urbanista, ¿no? Pero, pero cuando la gente se Es junta un en un buen, malón, no, es un claro. buen ejemplo, Javier, perdona que te interrumpa, pero para insistir en algo que yo también considero muy importante y relevante, que es un poco ese equilibrio entre un poco la experiencia de las personas y el conocimiento y las aportaciones que hacemos, digamos, los profesionales. Y muchas veces es todavía más útil no desarrollarlo de una forma tan explícita o directa, ¿no? Digamos que muchas veces para enfrentarnos a ciertos problemas no tenemos que movernos exactamente sobre las dinámicas que visibilizan ese problema, sino atacar otras cosas, justamente enganchar con personas de una forma diferente, que puede ser creativa, pero que, como el caso que nos acabas de contar, realmente recupera algo que existía ya desde la tradición, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, un poco eso, como evidenciarlo, porque muchas veces también lo que nos ocurre, y ahí llego también a otra pregunta que te quiero hacer, es que estamos muy acostumbrados a un poco esa dinámica de detectar un problema y atacar ese problema, pero casi ya con una especie de respuesta ya prediseñada, ¿no? Y muchas veces cuando trabajamos, por ejemplo, para las administraciones públicas, es uno de los grandes problemas, porque las administraciones públicas están acostumbradas ya a hacer ciertas cosas y en el fondo como que demandan directamente al profesional que está interviniendo que siga haciendo esas cosas, ¿no? A lo mejor se imagina algún punto de innovación, pero realmente ya te está condicionando mucho desde el principio, indicando ya qué es lo que debiera ocurrir. Digamos que si en el caso del Gran Malón, si hubiese sido la administración la que te demanda una actividad para resolver esa sensación o incluso problema concreto de seguridad ciudadana, seguramente no te va a decir, oye, organízame el manual, ¿no? Pero sí que ocurre que ellos te dicen ya lo que quieren, ¿no? Dice, oye, entonces, te quería preguntar sobre cómo trabajar esa pata, ¿no? Como esa innovación que realmente va más allá del encargo que te llega desde la municipalidad, las instituciones públicas, etcétera, ¿no? Mm, claro. Mira, es interesante el punto porque si es que tienen un poco de serendipia como en la conversación, esa, de que a veces uno hace algo y termina logrando otra cosa sin haberla planificado, ¿no? En el malón pasa mucho eso, como que es una caja abierta de posibilidades. Uno va a ese lugar o ese momento y puede que, claro, uno conozca a alguien para asociarse para un proyecto o simplemente conoce un poquito más a las personas y luego otras cosas ocurrirán, pero hay mucho de serendipia detrás de ese proyecto, porque es muy abierto y es muy sencillo. Ahora, si es que yo me voy atrás en el tiempo y digo el año 2011, si es que hubiéramos planteado esto como una estrategia de seguridad ciudadana, probablemente la respuesta hubiera sido, pongan rejas o cámaras de Ya, televisión, porque ya, la seguridad se trabaja con rejas y con cámaras control. claro, alarmas comunitarias, claro. Entonces, em, yo creo que también para contarles cómo nace este proyecto, es un proyecto autogestionado inicialmente, es Ciudad Emergente el que de alguna manera promueve esto. En un principio no había muchos contrapartes que quisieran financiar este tipo de actividades hasta que se lograron los primeros resultados. Entonces, para aquellos que están escuchando que quizás están queriendo partir con un proyecto o estén emprendiendo o tengan ganas de hacer cosas distintas, este proyecto tenía un componente de riesgo gigante al principio. O sea,
no estaba nada seguro, simplemente habían Ya, ganas de hacerlo y en la medida que se ejecutó el primer proyecto, el primer malón, y se vieron como cosas positivas, empezó a generar interés, empezó a generar capacidad para poder pagarnos una remuneración por hacerlo, ¿no es cierto? Dedicarnos más profesionalmente a esto, pero parte también desde un riesgo enorme, es como un emprendimiento en el fondo, es como tratemos de promover esto y veamos qué pasa. Y eso para también recordarlo desde el principio. Estos proyectos a veces como que funcionan porque alguien se atrevió a hacer algo que no se había hecho, o algo que estaba fuera de lo convencional. No era no era lo más común de hacer. De hecho, mucha gente no me acuerdo que nos gritaba el día que hicimos la primera actividad y cerramos la calle y nos gritaban comunistas, así porque estábamos cerrando la calle y nosotros estábamos básicamente haciendo una comida en la calle, estábamos cerrando el tráfico de los vehículos, pero mucha ya, gente lo veía como desorden público, como ¿cómo está haciendo esto? ¿A quién le pidieron permiso? Y ahí nos dimos cuenta, y es muy bonito el proyecto del aprendizaje que hay detrás, de a veces lo difícil que es hacer algo tan sencillo. Muy difícil porque el sistema está construido para no dejarte hacer las cosas, al menos como nos ha tocado mucho en Latinoamérica a veces o en Chile. Están todas las razones de cómo, de por qué no lo debes hacer, pero no se abren las posibilidades a innovar o a hacer cosas distintas. Entonces, no sé, llevando esta conversación a otro lado, no en los malones, pero por ejemplo, cuando en Ciudad Emergente hacemos intervenciones en espacios públicos y cambiamos una calle y la hacemos más peatonal, mucha gente nos pregunta por qué pintamos la calle, por qué hacemos las intervenciones con círculos, porque muchas de los proyectos de Ciudad Emergente se pintan el pavimento, las veredas, las calzadas, para poder hacer el lugar más peatonal, más atractivo, y utilizamos mucho el círculo. Y la respuesta de por qué hacemos círculos es porque no está regulado en la norma, porque la normativa regula líneas, pero no regula círculos. Entonces, buenísimo. tenemos un espacio de Qué trabajo bueno. como el área gris. Ya, esto no está definido, no está regulado, por lo tanto, como no se dice nada acerca de los círculos, no los pueden prohibir. Ya, ok, entonces los pintamos. Entonces, mi punto es que a veces uno tiene que tratar de buscar el espacio para la innovación, tratar de ver todo lo que hay disponible y ver el espacio donde uno puede aportar. No, pero por eso me parecen ejemplos fantásticos, un poco para insistir una vez más en este equilibrio que hablábamos antes de realmente lo que aporta el diseñador profesional y lo que aporta la ciudadanía, la experiencia, el conocimiento del habitar del territorio, ¿no? Entonces, generar ese equilibrio entre los dos es lo que genera, digamos, posibilidades espectaculares, ¿no? Me refiero, yo por eso lo entiendo, cuando hablo también mucho de diseño cívico, también me refiero a eso. No se trata simplemente de ir a preguntar a los ciudadanos lo que quieren, implicarles en que ellos participen de la definición de algo, sino que realmente poner al servicio justamente de la ciudadanía también nuestra creatividad, nuestro conocimiento, ¿no? Nuestra proyección, no como una cosa impuesta, sino como una colaboración. Digo, yo pongo sobre la mesa un conocimiento y ¿no? una capacidad también de activar, de organizar. ¿Por qué no juntos no hacemos algo que puede transformar? Un poco eso es interesante. Y luego, claro, poco a poco, lo has descrito también muy bien, eso, primero muchas veces lo haces desde el emprendimiento casi realmente, es como si fuera un emprendimiento, es un salto al vacío, lanzas algo y, y luego, claro, porque es verdad que no tiene ninguna garantía de que salga bien, pero tienes como una visión que algo bueno pueda pasar, ¿no? Si no, no arriesgarías tanto, ¿no? Claro, Y algunas claro. veces igual no pasa, pero cuando pasa ya luego sigues el camino y como decías, pueden ocurrir también varias serendipias. Me gustaría también que comentes no sé, en qué proyectos últimamente estáis trabajando. Sí, claro. Mira, de hecho, yo partí hablando de los malones y como una actividad muy comunitaria de conocerse.
y hablé que era la calle, ¿no? Era la calle. Muchos proyectos y el foco de Ciudad Emergente ha estado siempre como en el espacio público, en el espacio colectivo. Los proyectos que impulsamos los últimos 10 años siempre han estado muy vinculados a la calle, a la transformación de calles, a recuperar las calles para las personas, a pensar que la calle no es simplemente para mover vehículos, sino es una calle donde uno puede caminar seguro, donde uno puede andar en bicicleta. Entonces hay un componente de los proyectos de ciudad emergente muy fuerte en temas de movilidad. De cómo pensar en que la ciudad, si cambiamos las calles, podemos cambiar el mundo, como decía Janet Sadik-Khan, que era la excomisionada de transportes de Nueva York. Y esa mirada de cambiar la calle para cambiar las cosas, cambiar el mundo, tiene, tiene mucho de los proyectos o la ambición que tienen los proyectos que impulsamos en Ciudad Emergente en los últimos años. El año 2021, de hecho, recibimos un reconocimiento muy bonito de la ONU por un proyecto de calles compartidas para ciudades bajas en carbono, así se llama el proyecto, ciudades compartidas para... No, perdón, calles compartidas para ciudades bajas en carbono. Y tiene que ver con reducir la contaminación de la ciudad a partir de fomentar calles donde se pueda caminar más fácil, donde se pueda andar en bicicleta, donde se pueda también andar en vehículo, en auto particular, pero menos de lo que se hace hoy en día como en todas las ciudades. Y lo interesante de ese proyecto de calles compartidas es que, claro, recibimos este premio que se llama el Pergamino de Honor de la ONU, que es el reconocimiento más prestigioso que da las Naciones Unidas a proyectos que fomentan la urbanización sostenible en el mundo. Nos tocó ir a Camerún a recibirlo en plena pandemia, me acuerdo. Buenísimo. Fue un desafío llegar Y a enhorabuena. Camerún, claro. Y nos dimos cuenta que ese proyecto hace mucho sentido de empujarlo con mucha fuerza porque tiene un impacto a nivel de mitigación del cambio climático, tiene también un componente muy fuerte de calidad de vida porque las personas, de hecho, no están invitadas hoy día mucho a caminar en las ciudades. Las ciudades se transformaron en lugares muy inhóspitos, muy poco humanos. Y este proyecto tiene como esa mirada de poder devolver el espacio para la caminata, aumentar el uso de la bicicleta. De hecho, después de estos pilotos de calles compartidas, hemos logrado apalancar financiamientos más permanentes para construir infraestructura de movilidad como ciclovías y hemos visto cómo aumenta la demanda del uso de la bicicleta en más de 500%. Entonces, es un proyecto que actualmente lo seguimos empujando con una mirada más internacional también, tratando de que se replique en otros países. Gracias a apoyo de cooperación internacional hemos logrado llevar esos proyectos a Centroamérica como a Honduras, a Panamá. eh, eh, entonces hay una mirada de poder hoy día compartir la experiencia de ciudad emergente aplicándolo en otros contextos que no solamente sea el contexto chileno, que es donde tenemos nuestra oficina, y también últimamente hemos estado agregándole un componente también de, de diseño de calles con una mirada como de infancia, de las personas que a veces, los grupos más vulnerables que no están invitados a participar en el diseño de la ciudad. Eh, entonces hemos estado trabajando fuerte con organizaciones internacionales como Global Design in Cities Initiative, NACTO, ARUP, la Fundación Bernard Van Leer, para desarrollar estos proyectos de calles para la infancia, calles para la niñez, con todos los beneficios que mencioné antes de tema de fomentar el uso de la bicicleta, de fomentar la caminata, de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero con una mirada de diseño enfocado en la infancia. Yo estaba pensando que para nosotros y seguramente para muchas de las personas que escuchan el podcast es bastante obvio, ¿no? La ventaja de trabajar estas calles compartidas, ¿no? Pero también sabemos que a la hora de implementarlo, pues hay muchos retos, muchos obstáculos, ¿no? Hay muchas reticencia también por parte de una parte de la población a desarrollar ese tipo de dinámica. Entonces, te quería preguntar si puedes compartir justamente, ¿no? Ese tipo de retos. ¿Cuáles son los retos más comunes a la hora de implementar ese tipo de calles compartidas y cómo os habéis enfrentado a ellas? Sí, es cierto lo que tú mencionas, Doménico, porque cambiar la calle
es como la peor idea que tú le puedes plantear a alguien que, que en el fondo tiene un hábito de moverse en auto. En el fondo. Sí, Pero lo interesante es que por muy distinto que sean los contextos, nos pasa muchas veces que las barreras son las mismas. Mucha gente dice, mira, si haces una calle compartida o me quitas espacio para el auto, va a haber más congestión vehicular. Esa es la primera cosa que nos dicen. No, sí. si pasas una ciclovía por acá, se va a hacer, la congestión va a ser brutal. Entonces, está ese primer punto que nos pasa mucho, mucho. Luego te puedo decir cómo respondemos a eso. Está también el tema de, eh, yo diría que principalmente es como el miedo a que el tráfico empeore la congestión vehicular sea peor. Lo que no hemos dado cuenta, que hay un concepto bien interesante que se llama la evaporización del tráfico, que cuando uno desarrolla estos proyectos de peatonalizar, semi peatonalización o agregar una ciclovía o hacer lo que se llama en términos técnicos una dieta vial, que es reducir el ancho a una calle para que el vehículo pase más lento, ocurre una tendencia de evaporización del tráfico, donde la congestión que había en un barrio tiende a desaparecer por alguna razón que probablemente está vinculada a que la gente que se movía en vehículo dejó de hacerlo. Entonces decidió no moverse en vehículo porque se dio cuenta que probablemente podía hacerlo de otra forma. De hecho, hay datos que refuerzan eso, al menos en el caso de Chile, que en la mitad de los viajes en la ciudad de Santiago, que es la capital, son viajes menores a 5 kilómetros de distancia. O sea, es una distancia que uno, si es que la quiere hacer en bicicleta, la puede hacer perfectamente. Y va a llegar más Tranquilamente. rápido al destino porque hoy la bicicleta va mucho más fluida y tú sabes es más o menos a ciencia cierta cuánto te vas a demorar de un lado a otro porque vas pedaleando a un ritmo constante versus hacerlo en vehículo donde si la congestión está muy mala no vas a llegar a la hora que tú querías. Entonces, el concepto de vaporización del tráfico muchas veces se explica porque las personas que se movían en auto lo hacían a una distancia que probablemente era muy corta, era una distancia de 1 kilómetro, 3 kilómetros. La mitad de esos viajes son distancias fácilmente pedaleables o también caminables. Entonces, hemos tratado de un poco, cuando queremos que estos proyectos ocurran, es mostrar la evidencia. Es decir, miren, hicimos este proyecto, aquí está la información. Y lo más importante también cuando hacemos un piloto es medirlo. Es decir, bueno, tenemos la data antes, ahora la data durante y después la data después. Y con esa evidencia es mucho más fácil, no sé si es persuadir la palabra, pero también es como mostrar la capacidad de cambio que tiene la ciudad, que a veces se nos olvida eso. Vemos como las cosas como un status quo. Bueno, esto es así y bueno, y así será. Pero la ciudad puede cambiar enormemente si es que hay voluntad para hacerlo. Entonces, estos proyectos a veces, más que el color o los círculos o lo bonito que se ven, son herramientas muy potentes para poder construir voluntad de cambio, voluntades del alcalde, voluntades de los vecinos, es como abrir las posibilidades de cambio porque no fue tan terrible. Si es que hicimos un cambio, bueno, no se acabó el mundo, no hubo el armagedón del tráfico y al contrario, a la gente le gustó, lo pasó bien, entonces son buenas formas de apalancar eh, cambio, como te decía. Y en ese sentido, ¿cómo encontrar ese equilibrio del que también hoy estamos hablando mucho? Pues claro, hablamos siempre de implicar a las comunidades, ¿no? Pero claramente también esas comunidades se enfrentan a esta visión. Se me ocurre también, no sé si quiere comentar algo, muy típico, el enfrentamiento de a lo mejor los comerciantes que tienen Claro, miedo de sí. que no van a vender como antes, etc. Entonces, ¿cómo Mm. gestionar también ese equilibrio entre empujar en una dirección que entendemos, incluso por experiencia, que va en buen sentido, pero también con comunidades locales que todavía no lo ven claro, ¿no? Sobre todo cuando Claro, hablamos de eso, porque estamos hablando todo el rato de implicar a claro, los ciudadanos en estas dinámicas. ¿Cómo claro. gestionar Sí, esta no, es situación? interesante. De hecho, en nuestra experiencia, cuando impulsamos estos proyectos
de cambio táctico o de transformación de un espacio público, etcétera. Eh, si hablamos de que en un barrio, no sé, hay un 100% de vecinos objetivos, hay un 20% de ese grupo de vecinos que está de alguna manera apoyando lo que vamos a hacer, como que o participó de una reunión o porque estuvo muy dispuesto a recibir información de un proyecto. Es un porcentaje menor de gente la que participa de la co-creación o el diseño cívico, llamémoslo así, Sí, de un proceso, 20%. Luego hay como una suerte de 60% de gente que vive en un barrio, hasta 70%, que participa de la acción cuando está ocurriendo y lo ve y dice, wow, y da su opinión y como que lo mira con ojos positivos. Entonces, de un 20 pasamos a un 70, pero hay un 10% en nuestra experiencia de personas que lo critica y lo va a criticar siempre y no le va a gustar lo que ocurrió. Y obviamente con estos cambios uno no puede tampoco dejar contentos a todo el mundo. De hecho, siempre van a haber detractores de los proyectos y eso es una realidad. Entonces, en nuestra experiencia hay como un 20% de personas que se suma, que lo apoya, que quiere que esto se mueva en la dirección correcta. Hay un 70% que se suma cuando esto ya ocurrió, cuando el cambio está ahí y te dice, yo siempre creí que esto iba a funcionar. eh, y hay otro porcentaje que no le va a gustar. Con respecto al tema del comercio, eso es interesante, Doménico, porque nosotros hemos tratado en esta lógica de medir y tener un lado más científico de la acción de estas transformaciones, hemos tratado de medir el impacto económico que tienen estas acciones para poder tener evidencias y demostrar que es un buen negocio para las personas también tener calles más peatonales, más seguras. Nuestra hipótesis era algo que también la misma comisionada de transporte de Nueva York lo mencionaba cuando impulsaron esas transformaciones en la ciudad, y era que los peatones, o sea, los vehículos no son los que compran o consumen, son las personas que se bajan de los vehículos y las que entran a un comercio. Entonces, había una lógica o la hipótesis era el negocio va a andar bien si es que la gente camina, no si es que la gente pasa en auto, porque el que pasa en auto pasó y no consumió. Bajo esa mirada empezamos a hacer encuestas, de hecho en Ciudad Emergente, de cómo impactaba el negocio una intervención táctica, y te voy a ser súper honesto con lo que te voy a decir. Nos costó mucho y nos ha costado mucho evidenciar el aumento de ventas, no porque no ocurra, porque de hecho, off the record, los comerciantes nos dicen que les ha ido bien con una intervención, pero no lo ya. declaran y no te lo dicen y no lo dejan en papel por una razón bien, bien particular, que es no querer declarar ingresos, porque en la medida que Ah, porque en la medida que un proyecto declara ya, ingreso en un proyecto donde está metido el municipio o hay un apoyo de un ministerio, hay un sesgo en el fondo a pagar más impuestos. sí, ¿Sí? Entonces, no, de hecho, buenísimo. nos ha pasado eso, que un poco está, la evidencia existe, pero el registro para la autoridad pública no te lo voy a dar porque me va a afectar mi pago de impuestos finalmente. Pero, pero Buenísimo. es súper honesto contigo. Pasa esa como dualidad de el dato y la evidencia está ahí. Pero eso es muy bueno, eso también que comentas, que también es una cosa que podemos como evidenciar, como muchas veces si uno se pone simplemente a analizar datos, se puede olvidar que los datos realmente simplemente son alguna forma que tenemos de registrar la realidad, ¿no? Pero Mm, realmente muchas veces realmente nos dan un análisis y una visión bastante acertada y cercana a la realidad, pero otras veces, justamente como comentas, por claro. razones muy contingentes de una realidad también del territorio, pues no es así. Claro, de hecho, mira, hay un proyecto que me encantaría que lo googlearan, que es Calles Compartidas en Danlí, en Honduras, Danlí. Es una transformación muy potente del centro histórico de la ciudad de Danlí, y en la esquina más importante donde está el proyecto había una librería. Y esa librería, nosotros veíamos cómo se llenaba de gente, gente comprando, etcétera, pero en esa librería, claro, no hubo registro de aumento de ingresos. Y era porque nos dijeron así,
no queremos registrar el gasto. Lo que nos hace pensar, como tú decías, de que el dato a veces refleja una realidad, pero también a veces es un dato que no cuenta la historia detrás de esa realidad. ¿Sí? Hay como capas de información que a veces las herramientas que tenemos no logran ser del todo fieles de esas realidades o de esas historias. Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo para ir perfeccionando los instrumentos también. Sí, 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 yo creo que hay siempre muchos retos. Uno es eso, cómo utilizamos cada vez mejor los datos. Se producen cada vez más. Sabemos que vamos a ser cada vez más, incluso un poco dependientes de esos datos. La data es el nuevo oro, ¿no? Se llama ahora el nuevo oro. Exacto. Y Vale más Google que Petrobras. Sí. exactamente. Y luego también hay otra cuestión que yo sé que vosotros lo trabajáis, un poco lo has comentado ya, que es siempre esto de intentar encontrar la forma de medir cuál ha sido el impacto, ¿no? Que es un tema dificilísimo, porque cuando Sí. uno trabaja también mucho más lo cualitativo, eh, no siempre encuentra la forma de utilizar lo cuantitativo para describir realmente el impacto que se ha tenido. Y es una cosa que se encuentra constantemente, ¿no? Yo te digo, no sé lo que opinas, yo personalmente, esto es un poco, no sé si es polémico, pero a veces me niego, me niego a definir una serie de parámetros a medir, lo hago un poco para provocar, pero porque puede pasar, y sé que pasa muchas veces, que luego en los proyectos nos dirigimos simplemente a hacer check a estas variables, ¿no? Como a enfocar todo el proyecto realmente en que suban ciertas variables y perdemos como de vista un poco la organicidad de un proyecto, ¿no? Como desde lo que hemos empezado en Malón, ¿no? Si tú empiezas un proyecto pensando ya en cuáles tienen que ser los resultados concretos, realmente seguramente te pierdes mucha creatividad, te pierdes mucha serendipia. Me gustó que lo trajiste, que es un tema casi de calidad de vida, ¿no? Mm. Yo creo que, pues, ¿por qué nos gustan las ciudades? Y algunos no estamos viviendo en el campo, aunque se pronosticó que después de la pandemia nos íbamos al campo, no está pasando tanto como se decía, porque nos gusta la serendipia que está en las ciudades, ¿no? Entonces, Mm. la calidad de vida en las ciudades también depende un poco de eso. Entonces, bueno, me parece interesante traerlo. Estamos ya llegando al final, la verdad que se ha pasado súper rápido, pero no quería dejar de preguntarte una cosa, ¿no? ¿Qué le dirías a un joven estudiante o profesional que se quiera acercar a este tipo de prácticas, ¿no? ¿Qué le sugieres? ¿Qué te gustaría decirle? Sería como un poco hablarle a tu yo de, no sé, serían ya cuánto, 15, no sé cuántos años Claro, cuando ya hace más de empezaste. 15, claro, de cuando empezamos estos 12 años y yo venía antes emprendiendo en temas de ciudad. Me acuerdo que tuve un blog que se llamaba Plataforma Urbana, que luego Sí, fue mutando en Plataforma Arquitectura y hoy en día es Art Daily, que es un sitio muy visitado de arquitectura. Pero claro, hay gente que está en esa misma hoy día y está partiendo o buscando cómo entrar a este mundo, ¿no es cierto? De las ciudades. Uy, ¿qué le diría a mi yo de hace años atrás? Le diría que se alimentara bien para lo que viene. No, sí le diría de alguna forma ¿sabes lo que yo creo que puede ser interesante? De encontrar siempre una buena inspiración. Yo creo que es para poder sostener estas ideas locas de emprender o de seguir tu pasión, es encontrar cosas que te motiven, que te inspiren, buscar desde algún profesional que haya sido un buen profesor, que te muestre cosas, un buen podcast, ¿no es cierto?, que te dé ideas, o algún sitio donde uno encuentre mucha información valiosa, pero que le abra la inspiración. Creo que para nosotros como profesionales ir formándonos siempre es bueno tener alguna luz que seguir, algo que nos vaya mostrando que los cambios son posibles, no perder la inspiración. Yo creo que eso es súper, súper importante, o buscar la inspiración también.
Y quizás si la inspiración, a ver, de alguien está, ya, digamos que uno se quiere dedicar a la ciudad, pero la verdad que me mueve mucho la música, o me mueve mucho el arte, o me mueve mucho la ciencia de datos. Bueno, y quizás es mezclar las cosas, y ahí es atreverse a innovar, porque estamos mezclando una disciplina que, oye, pero si no era hacer edificios o plazas, ¿y cómo lo voy a mezclar con la música? Bueno, quizás ahí está el valor que uno le agrega a las cosas. Es en el cruce de cosas donde se producen innovaciones interesantes, historias que contar, no sé, pues estamos hablando de esto. De hecho, cuando yo te conté de los proyectos de los malones, mi mamá me preguntaba y me decía, oye Javier, no entiendo, ¿por qué tú estudiaste arquitectura, urbanismo tanto tiempo y ahora te dedicas a hacer asado? Me decía, ¿por qué te dedicas Ya. a hacer asado? Y yo, mamá, si esto no es asado, estamos haciendo otra cosa. Pero era una mezcla de que a veces costaba entenderla. Entonces yo creo que le diría a los que están partiendo en esto es que se atrevan a hacer cosas distintas también y tratar de agregarle valor a una disciplina que requiere mucha innovación todavía, requiere de ponerle mucha cabeza, harto corazón, porque también las ciudades necesitan cosas más cariñosas. Necesitamos volver a, como a confiar en que las ciudades son lugares para prosperar, a embellecerlas, hacerlas a escala humana, entretenidas, menos cemento, más naturaleza, ¿no es cierto? Devolverle a las ciudades algo que yo creo que le hace cada vez más necesario, ¿no es cierto? Conectarnos con la naturaleza dentro de las ciudades también. Entonces, hay mucho que hacer. Yo creo que ganas de volver a tener la edad que tenía hace hartos años atrás. Bueno, es que ya he hecho muchas cosas y la que quedan, seguramente eso, le servirán muy de inspiración a los oyentes. Y para terminar, te quería preguntar eso, ¿qué te inspira en general, no? No solamente para tu profesión? Que no sé si estás leyendo algún libro o alguna serie o alguna película que has visto últimamente, quieres Sí, compartir. mira, en los últimos años he estado leyendo harto y he seguido mucho este tipo, Yuval Noah Harari, lo he leído harto y lo estoy releyendo, Mm, que es el que escribió Sapiens, y luego sí, escribió el Homo Deus y después las 21 lecciones para el siglo XXI. Desde ahí como que me he puesto muy curioso de entender las nuevas cosas que están ocurriendo, la velocidad de los cambios. Estoy tratando de entender también algo de hacia dónde va la inteligencia artificial y escuchando muchos podcasts también. Entre que agarro buenísimo. el libro y escucho algo mientras camino y paseo a mi perro y trato de ir digiriendo la información de una manera que no solamente sea a través de la pantalla, como que he tratado también de consumirlo de otras formas, de conversar también bueno, con mi esposa, mi pareja, que también me inspira mucho, que es una científica ambiental, que siempre me está abriendo también otras miradas a mi propia disciplina, desde una perspectiva más desde la ecología, desde el cambio climático. Entonces también me he metido mucho en esos temas. Buenísimo. em, y nada, y solo para cerrarlo, el tema de la música a mí también me mueve mucho. Entonces, tengo una rutina ahora, Doménico, todos los días, porque tengo un bebé chiquitito de 1 año y Sí. mi rutina es tocarle todas las noches unas pequeñas canciones. Entonces, vuelvo a algo que me mueve mucho, que es el tema de, no sé, la música. Y eso Es me que mantiene tú activo. que tocas Yo guitarra. toco la guitarra, sí, Sí, toco la ¿no? Yo creo guitarra, que, sí. no sé por qué, igual te he Sí. visto en algún lado, no sé, pero sí me acordaba que Ah, sí, en algún quizá he concierto puesto, ahí, sí. sí, algo que lo has hecho. En algún, No, igual en no sé, algún no balón. sí, pues no sé por qué, pero sí que tenía la imagen tuya de tocando la guitarra, la Cuando verdad. viniste a Ciudad Emergente, Y pues yo creo que quizás ahí tocamos puede guitarra. ser, Sí. puede ser que tocaste ahí, puede ser, por eso. Pues, y una cosa, ya, claro, evidentemente es obvio que a mí también me gusta mucho el podcast. ¿Quieres sugerir algunos que te está gustando? Yo siempre voy buscando. Sugiéreme uno que pueda Em, escuchar que me va a Hay gustar. uno, es que claro, es muy local. Yo creo que lo van a reconocer más la gente que está en Chile. Uno que se llama La Cosa Nostra, que lo escucho harto. Pero es un podcast político, sí, de discusión política. Sí, Y de hecho, uno de los
de las personas del podcast viven en España. Pero nada, sí, es un podcast de discusión más de contingencia, sí. Vale, vale, vale. Yo escucho de hecho un italiano así de política también que me da, ¿Cómo se aunque no llama? esté viviendo en Italia ya, Politics, simple, Politics Politics. en italiano. Claro, que tú hablas italiano también, ¿no? Io parlo italiano, ma non lo parlo da molto tempo fa. Ho dimenticato Allora puoi tutto. ascolta questo podcast così Ah, lo ricordi. politica, lo vado a fare. Politics. 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 Sí, Politics. Pues genial, Javier, muy, muy buena la charla, me ha encantado, se ha pasado súper rápido, pues te agradezco mucho, pues ojalá, bueno, volvemos a quizás repetir con más Feliz, cosas. feliz. Sí. Yo voy a cerrar con nuestra rueda de la suerte que tenemos aquí, vamos a ver quién se lleva hoy el libro, el Civic Design Book. Se lo va a llevar Gabriela Auerbach. Te vas a llevar el libro. Pues genial. Entonces, hecho esto, la última nota para saludarnos. Os quiero recordar que hemos lanzado un nuevo proyecto que llamamos la Mediateca Cívica. Entonces, en la página diseñocívico.com, en la pestaña Mediateca, encontráis ya pues las grabaciones de este podcast, las grabaciones de la Cívica Fest que hicimos, podcast que considero interesante y muy útil para nuestra práctica. Y a partir de ahora también queremos agregar pequeños vídeos cortos, máximo de entre 2 y 4 minutos, de proyectos relevantes e inspiradores que podamos conocer, ¿no? De hecho, vamos a agregar también uno de Ciudad Emergente, que no lo hemos comentado hoy, pero lo van a ver, la Mesa Latina. Bueno, tiene que ver, ¿no? En el fondo. Es un el poco Malón, una pero variante versión fuera de Chile. Sí, Sí, sí. sí. Pues vamos a poner ese y entonces invito a todas las personas, a los oyentes, que penséis en algún proyecto, no tiene por qué ser vuestro, también cosas que os gustan. Hay un link, rellenar el formulario y nos ponéis el link a lo mejor de algún vídeo de YouTube, así lo agregamos a la biblioteca. Y último también, recordaros que la plataforma los martes, para lo que están abonado a la parte premium, tenemos sesiones como más profesionales, digamos, de entrar incluso más en la liga de la práctica, ¿no? Y la semana que viene, el martes, vamos a hablar de algo realmente importante que es falsas creencias sobre la participación ciudadana. Entonces, va a ser una sesión Suena bien. Entonces, para los que están abonados, les espero el martes y si no, ya el miércoles que viene con una nueva sesión de la charla cívica. Muchas gracias, Javier. Gracias, espero que nos Domenico. veamos pronto. Igual, un abrazo a la distancia. Gracias también por la Un abrazo invitación. grande. Seguimos en contacto. A ti. Chao, chao. Chao, chao.